Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo invisible está a punto de romperse. Una vibración, un presentimiento, una intuición muda que se mueve debajo de la superficie. Y para Piscis, este nuevo ciclo oscuro no es una simple etapa más del destino, es una grieta energética que anuncia el final de una forma de ser y el nacimiento de otra completamente distinta. Lo que está por comenzar no tiene que ver con castigo ni con caos, sino con una profunda revelación. Una revelación que toca la raíz emocional, espiritual y kármica del signo más antiguo, más intuitivo y más vulnerable del zodiaco. Durante años, Piscis ha navegado entre corrientes invisibles, tratando de sostener la paz, de mantener el amor, de evitar el conflicto, de salvar a quienes nunca tuvieron intención de salvarse a sí mismos. Ha absorbido dolores que no le pertenecían, ha callado verdades para no herir y ha dejado que la vida fluya incluso cuando esa corriente lo llevaba hacia lugares donde su luz se apagaba. Pero el nuevo ciclo oscuro llega precisamente para romper esa hipnosis emocional, para mostrar lo que Piscis ha negado, para cortar las fantasías que ya no sostienen su camino, para confrontarlo con la verdad más incómoda de todas, que su corazón merece algo más grande que el sacrificio silencioso. En este ciclo, la sensibilidad de Piscis se intensifica, pero no para hundirlo, sino para despertar una conciencia que ha estado dormida durante demasiado tiempo. Lo que parecía intuición difusa se convierte en claridad afilada. Lo que antes era confusión se transforma en un mapa interno. Los sueños, las señales, las emociones repentinas, todo comienza a alinearse como si el universo estuviera tratando de decirle algo que ya no puede ignorar. Y ese mensaje es simple. Tu destino cambia ahora, pero solo si te atreves a mirar lo que siempre quisiste evitar. Porque Piscis entra en un territorio donde sus sombras salen a la luz. El miedo a perder, el miedo a decepcionar, el miedo a ser demasiado profundo para un mundo superficial. Pero este ciclo no viene a destruir su esencia, viene a purificarla, a devolverle el poder que regaló, a mostrarle que detrás de su aparente fragilidad hay un alma que recuerda vidas de sabiduría, compasión y magia ancestral. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es una advertencia, sino una llave que abre la puerta hacia la parte de Piscis que nunca muere, nunca se rinde, nunca se pierde la parte que renace, cada vez que la oscuridad se hace más densa. Y si has llegado aquí, no es casualidad. Este mensaje es para ti. Durante mucho tiempo, Piscis ha vivido rodeado de una niebla emocional tan antigua que casi parecía parte de su naturaleza. Esa niebla estaba formada por expectativas ajenas, fantasías propias heridas que nunca se nombraron y silencios que se hicieron costumbre. No era una niebla que oscurecía por maldad, sino una que lo protegía de verdades que quizá en su momento no estaba preparado para enfrentar. Pero cuando inicia un ciclo oscuro, esa protección se deshace. La niebla se abre, la visión se aclara, y lo que Piscis encuentra al otro lado no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Este ciclo llega como un quiebre en su percepción interna.
De repente lo que antes parecía confuso empieza a revelar su forma real, relaciones que ya no sostienen el alma, decisiones que se tomaban por miedo y no por deseos, sacrificios que se hacían esperando que algún día fueran correspondidos. Piscis empieza a ver dónde dio demasiado, dónde se perdió intentando calmar el caos de los demás, dónde construyó castillos invisibles para no aceptar la soledad, el abandono o la falta de reciprocidad. Es como despertar después de años, soñando una mezcla de alivio, vértigo y una extraña sensación de claridad. La niebla interna se rompe también en la forma en que Piscis interpreta el mundo. Lo que antes justificaba ahora lo cuestiona. Lo que antes aceptaba por empatía, ahora lo observa con una distancia sabia. Es un despertar que no viene desde la mente, sino desde el cuerpo emocional. Se siente en los sueños, en los presentimientos, en la intuición que golpea con fuerza. Es un llamado sutil pero insistente. Mira lo que te está drenando. Mira lo que ya no eres. Mira lo que te está alejando de ti mismo. A nivel energético, este quiebre se manifiesta como cansancio profundo, necesidad de silencio, hipersensibilidad o incluso la sensación de que algo ya no encaja. No es depresión, no es desmotivación. Es el alma retirándose de los lugares donde había estado atrapada demasiado tiempo. Es la conciencia reclamando espacio para crecer. Piscis empieza a notar que ya no puede mantenerse en vínculos que exigen su sacrificio, ni en caminos que requieren que se apague para que otros brillen, ni en situaciones donde la intuición dice «sal» y el corazón insiste en quedarse. El ciclo oscuro comienza a mostrarle con una sinceridad inevitable cada lugar donde se había traicionado a sí mismo, cada vez que dijo sí queriendo decir no, cada vez que se calló para evitar un conflicto, cada vez que aceptó migajas emocionales creyendo que algún día recibiría lo que merecía. La niebla se rompe y con ella las ilusiones que lo habían mantenido prisionero. Pero lo más importante es lo que aparece después, una claridad nueva, casi sagrada. Piscis empieza a reconocer su valor real, a entender que su sensibilidad no es debilidad, sino un radar que lo guía hacia lo auténtico y lo aleja de lo tóxico. A descubrir que detrás de toda confusión había un mensaje esperando ser escuchado. Tu alma ya no soporta vivir en un lugar donde no puede respirar. Lo que cambia aquí no es solo la percepción, sino la identidad. Piscis deja de verse como alguien que debe adaptarse al mundo y empieza a verse como alguien que puede transformarlo desde su profundidad. Ya no busca encajar, ya no quiere salvar a todos, ya no está dispuesto a perderse para sostener lo que está roto. Y en este punto, el destino empieza a moverse. Si hay una herida silenciosa que acompaña a Piscis desde sus primeras experiencias afectivas, es la dificultad para establecer límites claros. Piscis ama sin barreras, se entrega sin condiciones, se disuelve en el otro,
con una facilidad que para muchos sería impensable. Pero esa misma capacidad de fusión emocional tan luminosa, en su esencia, se convierte en una trampa cuando los demás comienzan a tomar más de lo que dan, o cuando las relaciones se vuelven unidireccionales, desgastantes, vampíricas. Y este nuevo ciclo oscuro llega para exponer con brutal honestidad todos los lugares donde Piscis ha renunciado a sí mismo por amor, por compasión o por miedo a perder. La ruptura de los límites no sucede de un día para otro. Comienza con señales sutiles, cansancio emocional, que no mejora sensación de estar cargando problemas ajenos, pérdida de claridad, dificultad para distinguir lo que es propio de lo que es externo. Este agotamiento no es casualidad, es el alma diciendo basta. Es la vida devolviéndole a Piscis el espejo que había evitado mirar, porque el exceso de empatía puede convertirse en cadena. Y cuando ese exceso se vuelve norma, el corazón empieza a desmoronarse en silencio. En este ciclo, Piscis empieza a ver con más nitidez quién lo ha usado emocionalmente, quién ha proyectado sobre él su sombra, quién ha buscado refugio en su sensibilidad sin aportar nada a cambio. Personas que parecían necesitadas muestran su verdadero rostro, dependientes emocionales, manipuladores suaves, víctimas permanentes. Piscis comprende que no puede seguir siendo salvador de quienes se hunden por elección, que no puede entregar su energía a cambio de promesas vacías, que no puede seguir siendo refugio para quienes nunca serían refugio para él. Pero aquí ocurre algo profundo. Piscis empieza a sentir culpa por retirarse, porque decir no le ha parecido siempre un acto de crueldad, porque cerrar una puerta le da miedo, porque temía romper aquello que tanto había intentado sostener. Sin embargo, este ciclo oscuro transforma la culpa en conciencia. Piscis entiende que protegerse no es abandonar, es honrar su alma. Que limitar no es rechazar, es elegir la salud emocional. Que alejarse no es ser frío, es dejar de permitir que otros lo devoren lentamente. La ruptura de límites también trae un reencuentro con el propio valor. Durante años, Piscis creyó que debía aguantar un poco más, comprender un poco más, dar un poco más. Ahora comprende que quien realmente merece estar en su vida no exige más de lo que él puede dar sin romperse. Empieza a entender que su energía es un recurso sagrado, no una fuente inagotable, al servicio de quienes no saben cuidarla. Este reconocimiento marca un cambio radical. Piscis deja de justificarse y empieza a elegirse. A nivel emocional, este despertar se manifiesta con liberaciones intensas, lágrimas antiguas que por fin encuentran salida, claridad sobre vínculos que estaban destinados a terminar valentía para expresar incomodidades que antes guardaba. Y con cada límite que aprende a colocar algo dentro de él, se fortalece, como si su alma recuperara fragmentos perdidos en cada persona a la que entregó demasiado. Este es el verdadero poder del ciclo oscuro, no destruir relaciones, sino revelar cuáles están construidas sobre una base auténtica.
y cuáles solo sobrevivían porque Piscis sacrificaba partes de sí mismo. Lo que queda después de esta limpieza emocional es más puro, más real y más digno de su profundidad. Y cuando Piscis empieza a proteger su energía, su destino se mueve hacia un camino muy diferente del que había tomado por costumbre. Hay algo en Piscis que ninguna ciencia, ningún análisis psicológico y ninguna lógica humana logra explicar por completo su memoria del alma. Piscis camina por la vida como si hubiera vivido muchas más existencias que el resto, como si llevara dentro un océano de recuerdos silenciosos que se activan cuando el mundo externo se desordena. Y este nuevo ciclo oscuro trae precisamente esa activación, un despertar profundo de la parte más antigua y más sabia del signo. Todo comienza con sensaciones extrañas, sueños vívidos que parecen mensajes, visiones repentinas, intuiciones que atraviesan como relámpagos recuerdos emocionales que no pertenecen al presente. Piscis empieza a sentir que algo dentro de él intenta romper la superficie, como si una versión olvidada de sí mismo, una versión más fuerte y más clara, estuviera llamando desde las profundidades. Este despertar no es casual, es una respuesta energética al quiebre emocional de los ciclos anteriores. Cuando el alma ya no soporta la mentira, la fantasía o el autoengaño, entonces se activa lo que había estado dormido. El despertar del alma antigua también trae consigo una conexión más intensa con lo invisible. Piscis siempre ha sentido, incluso sin querer, la energía de los demás, el clima emocional de los espacios, el movimiento silencioso del destino. Ahora, esa percepción se expande. Las sincronicidades aumentan. Los mensajes llegan de formas inesperadas. Las emociones de otros se vuelven más evidentes. Y Piscis, lejos de asustarse, comienza a reconocer esta sensibilidad como un don, no como una carga. Pero aquí aparece la parte desafiante del ciclo. Cuando un alma despierta, también despiertan sus heridas más antiguas. Miedos que no pertenecen a esta vida resurgen como sombras que buscan ser entendidas. Sensaciones de pérdida, traición o abandono que no tienen explicación lógica vuelven a la superficie. Piscis podría sentir que nada tiene sentido, cuando en realidad lo que está ocurriendo es una reestructuración profunda de su identidad espiritual. El alma limpia lo que ya no sostiene su propósito. Este despertar también toca la intuición de Piscis de una forma radical. Lo que antes llega como señales dispersas, ahora se presenta como certezas internas imposibles de ignorar. Piscis sabe antes de ver, siente antes de entender y comprende antes de escuchar. Esta intuición no es un privilegio gratuito, es el resultado de una conexión kármica con experiencias pasadas con vidas en las que Piscis fue guía sanador visionario o guardián de conocimiento oculto. En este ciclo, esa parte vuelve a reclamar su lugar. A nivel emocional, el despertar puede sentirse como una mezcla de nostalgia y claridad.
nostalgia por lo que se pierde, claridad por lo que finalmente se entiende. Piscis deja de percibirse como alguien que sufre demasiado y empieza a reconocerse como alguien que ve demasiado. Y entender la diferencia es uno de los mayores actos de liberación. El alma antigua también trae la necesidad de aislamiento, de silencio y de conexión con espacios que alimenten su esencia. Piscis ya no tolera ambientes ruidosos, vínculos superficiales o conversaciones vacías. Busca lo profundo, lo real, lo que resuena con su frecuencia interna. Este retiro no es huida, es alineación. Es la preparación para la próxima etapa del ciclo, convertirse en un canal claro para la verdad interior. El despertar del alma antigua transforma la identidad de Piscis de forma irreversible. Lo que antes parecía debilidad comienza a mostrarse como sabiduría. Lo que antes dolía, ahora guía. Lo que antes confundía, ahora revela. Porque cuando Piscis recuerda quién fue, descubre finalmente quién está destinado a ser. Si hay un rasgo que define a Piscis más que cualquier otro, es su compasión. Una compasión que no nace de la moral ni de la obligación, sino de una sensibilidad tan profunda que lo conecta espontáneamente con el sufrimiento y la vulnerabilidad de los demás. Pero en este nuevo ciclo oscuro, esa cualidad luminosa revela su sombra. Porque la compasión, cuando no tiene límites, deja de sanar y empieza a destruir. Piscis ha vivido toda su vida creyendo que ser compasivo es sinónimo de ser bueno, de ser espiritual, de ser humano. Y aunque eso contiene una verdad también oculta, una trampa peligrosa cuando Piscis da demasiado, cuando absorbe demasiado, cuando sostiene a quien no quiere sostenerse a sí mismo, su compasión se convierte en autosacrificio. Lo que empezó como amor se transforma en drenaje emocional. Lo que parecía empatía termina siendo una prisión invisible. Este ciclo oscuro llega para exponer esa distorsión, para mostrarle a Piscis todas las veces en las que confundió comprensión con tolerancia tóxica, todas las veces en las que llamó empatía a permitir abusos emocionales, todas las veces en las que confundió amor con abandono de sí mismo. El dolor que siente ahora no es un castigo, es el eco de todo lo que se entregó sin reciprocidad. Es la factura energética de haber sido refugio permanente para quienes nunca dieron un solo paso para salir de sus sombras. Piscis empieza a darse cuenta de un patrón doloroso. Muchos se acercan a él, no por quien es, sino por lo que puede ofrecer. Su capacidad de escuchar, de sanar, de comprender, de suavizar el mundo. Y este ciclo revela algo aún más duro. Algunos incluso se acostumbraron a esa compasión y la convirtieron en una forma de manipulación, de dependencia o de consumo emocional. Piscis empieza a ver cómo ciertas personas cambiaban su comportamiento cuando él dejaba de dar, como si su valor estuviera únicamente en su capacidad de sostener el dolor ajeno. Aquí surge la gran lección: la compasión sin discernimiento destruye al que la entrega.
La compasión real incluye límites, incluye protección, incluye decir no, incluye ver la verdad, incluso cuando la verdad es incómoda. El ciclo oscuro obliga a Piscis a reconocer dónde ha sido demasiado blando, dónde ha permitido que los demás lo definan, dónde ha confundido la bondad con la sumisión energética. Pero esta revelación no viene solo con dolor, viene con un poder inmenso. Cuando Piscis deja de usar la compasión como escudo y empieza a usarla como faro, algo cambia radicalmente en su vibración. Su energía deja de filtrarse hacia quienes no la valoran y empieza a acumularse dentro de él. Su aura se fortalece, su intuición se vuelve más afilada. Comienza a sentir claramente quién merece su presencia y quién solo merece distancia. A nivel emocional, Piscis siente una mezcla de alivio y miedo. Alivio por finalmente poner límites. Miedo por cómo reaccionarán los demás. Pero en el fondo sabe que este paso es inevitable. Está aprendiendo que no puede seguir entregándose a costa de su propia esencia. Está aceptando que su alma no vino a salvar a todos, sino a evolucionar a través de relaciones que honren su profundidad. Lo más poderoso ocurre cuando Piscis entiende que su compasión no pierde valor al ser selectiva. Al contrario, se vuelve más pura, más auténtica, más transformadora. Porque deja de ser un acto de desgaste emocional y se convierte en una expresión consciente de su propósito. Este es el inicio de un renacimiento interno. Piscis deja de ser un refugio para heridas ajenas y empieza a ser un guardián de su propia luz. En todo proceso de transformación profunda, llega un punto en el que el alma deja de buscar respuestas afuera y empieza a reclamarlas adentro. Para Piscis, ese punto llega en este ciclo oscuro con una fuerza imposible de ignorar. Después de romper la niebla de comprender sus límites y de descubrir la sombra oculta en su compasión, Piscis siente una llamada silenciosa, casi sagrada, la necesidad de regresar a sí mismo. No a lo que el mundo espera de él, no a lo que otros han proyectado sobre su sensibilidad, sino a la verdad desnuda de su esencia. Esta llamada interior se manifiesta primero como cansancio, no un cansancio físico, sino un agotamiento del alma, cansancio de sostener, de esperar, de salvar, de cargar responsabilidades emocionales que nunca le correspondieron. Piscis empieza a sentir que la vida le pide retirarse, descansar, volver a un ritmo más lento. Pero no es una retirada por debilidad, es una retirada por sabiduría. Es el alma diciendo: necesito espacio para revelarte lo que has olvidado. En este ciclo, Piscis comienza a buscar silencio, momentos a solas, lugares donde pueda escuchar su propia voz sin interferencias, conversaciones más profundas, rituales personales, conexiones espirituales que antes pasaban desapercibidas. Lo que antes era ruido, ahora se vuelve insoportable. Lo que antes era distracción, ahora lo vacía. Piscis
Ya no tolera ambientes superficiales, vínculos que no aportan dinámicas que apagan su intuición. Es como si su espíritu estuviera purificando cada rincón de su vida para abrir paso a algo más grande. Y es aquí donde aparece una verdad poderosa. Piscis no está huyendo, está regresando. Regresando a su centro, a su intuición, a su visión. Regresando a esa conexión ancestral que lo distingue de todos los demás signos. Regresando a un camino que no sigue la lógica humana, sino el lenguaje sagrado de la emoción, el símbolo y la percepción profunda. La llamada del camino interior también trae un cambio radical en las prioridades. Piscis empieza a preguntarse: ¿qué deseo realmente? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué parte de mí he abandonado por complacer a otros? Preguntas simples, pero que abren grietas en toda su vida. Porque este ciclo oscuro no solo expone lo que debe terminar, también revela lo que debe nacer. A nivel intuitivo, Piscis comienza a recibir señales más claras. Sueños lúcidos, coincidencias que parecen hablarle directamente impulsos creativos, sensaciones de déjà vu que lo guían hacia decisiones inesperadas. No está perdiendo el control, está recuperando una brújula que siempre estuvo allí, enterrada bajo el peso de expectativas ajenas. Este camino interior no es lineal ni cómodo. Piscis se enfrentará a momentos de duda, a emociones intensas, a recuerdos que creía superados. Pero cada una de estas experiencias forma parte del proceso de desprogramación emocional que el ciclo oscuro exige. Es un retorno al origen y también un salto hacia un destino completamente nuevo. El punto clave aquí es que Piscis deja de buscar salvación en el exterior. Deja de esperar que alguien lo entienda, lo cuide, lo sostenga, lo elija. Elige hacerlo él mismo. Elige convertirse en el guardián de su energía, de su intuición y de su propósito. Y ese acto tan simple como radical cambia por completo la trayectoria de su destino. Porque cuando Piscis escucha la llamada de su camino interior, el universo entero empieza a reorganizarse a su favor. Cuando un signo atraviesa sus sombras más antiguas, rompe sus apegos, reconoce sus límites y escucha la llamada interior, llega inevitablemente al umbral más importante de todos, la revelación de su verdadero poder. Y para Piscis, este momento no se manifiesta como un estallido externo, sino como una transformación silenciosa, profunda y luminosa, que cambia por completo la forma en que se relaciona con el mundo. Piscis siempre ha tenido miedo de su propio poder, no de un poder autoritario o agresivo, sino del poder de ver, de sentir, de intuir, de comprender lo que otros ni siquiera pueden nombrar. Ese poder lo hacía diferente, lo hacía más sensible, más vulnerable, más expuesto. Y durante años, Piscis prefirió apagarse antes que aceptar que ese don lo separaba de la mayoría. Se escondió tras la fragilidad, tras la empatía excesiva, tras el deseo de no incomodar. Pero el ciclo oscuro llega para decirle algo que cambiará su destino. Tu poder no es una carga.
es tu camino. Esta revelación comienza de forma sutil. Piscis descubre que ya no reacciona igual ante las viejas heridas, que ya no se pierde en la confusión emocional, que ya no sacrifica su paz para sostener vínculos que no lo nutren. La claridad que lo acompaña ahora no es emocional, es espiritual. Una certeza interna que no necesita explicaciones. Piscis empieza a caminar con una confianza tranquila, como si hubiera recordado algo que siempre supo, pero que había olvidado por miedo. El poder pisciano no es ruidoso, no domina, no controla. Su poder es la capacidad de transformar desde dentro, de mover el mundo emocional y espiritual de manera imperceptible pero profunda. Y este ciclo le muestra que ese poder solo puede desplegarse cuando deja de traicionarse a sí mismo, cuando deja de diluirse en los demás, cuando deja de huir de su visión interior. La revelación es simple y devastadora. Piscis nunca fue débil, simplemente había olvidado su centro. En esta etapa también aparece un cambio energético notable. Piscis ya no absorbe todo lo que lo rodea. Su empatía se vuelve selectiva. Su sensibilidad adquiere filtros naturales. Lo que antes lo agotaba, ahora lo deja indiferente. Lo que antes lo hería, ahora lo revela. Este nuevo poder no lo vuelve frío, sino consciente. Piscis aprende a diferenciar entre lo que es suyo y lo que pertenece a otros, entre lo que debe sanar y lo que debe soltar, entre quien merece su presencia y quien solo merece distancia. Y con esta claridad llega algo más propósito. Piscis empieza a sentir un llamado más grande que sus relaciones, sus miedos o sus heridas. Un llamado hacia un camino espiritual creativo, emocional o intuitivo que había sido postergado durante años, porque ahora tiene la fuerza interna para sostenerlo. Este propósito no es una meta concreta, es una vibración, una dirección, una expansión de su alma hacia algo que por fin lo representa. La revelación final es esta: el poder que Piscis temía no era su sensibilidad, sino su capacidad de transformar realidades a través de ella. Y una vez que acepta este don como su verdadera esencia, el destino se abre. Los caminos se alinean. Las decisiones se vuelven claras. La vida deja de sentirse como algo que sucede y empieza a sentirse como algo que Piscis construye desde su centro. Este ciclo oscuro no vino a destruir a Piscis, sino a liberarlo de todo lo que lo mantenía pequeño. Y ahora, con su alma despierta, con sus límites claros, con su compasión purificada y con su poder recuperado, Piscis está listo para un destino completamente nuevo. Llegaste hasta aquí al final de un viaje que no habla de predicciones vacías ni de fatalismos, sino de un renacimiento silencioso que solo Piscis puede atravesar con tanta profundidad. Porque lo que has visto en este ciclo oscuro no es la destrucción de tu identidad, sino la caída de todo aquello que te mantenía lejos de ti mismo. La niebla se rompió los límites, se revelaron las heridas antiguas, despertaron
y al final la verdad quedó desnuda. Frente a tus ojos, siempre fuiste más fuerte de lo que creías, más sabio de lo que te contaron, más intuitivo de lo que te permitías aceptar. Este cierre no marca el final del dolor, sino el comienzo de la claridad. Piscis deja atrás el rol del salvador, del mártir, del que sostiene a todos, mientras su propio corazón se desangra en silencio. Ya no eres la sombra de tus emociones, ni el reflejo de los deseos ajenos. Ahora caminas con una conciencia que se siente antigua, firme y profundamente tuya. Una conciencia que no pide permiso para existir, que no se disculpa por ver demasiado, que no oculta su sensibilidad bajo máscaras que nunca te pertenecieron. El ciclo oscuro te mostró algo fundamental. Tu alma no nació para arrastrarse, nació para expandirse. Y expandirse implica soltar. Soltar relaciones que drenaban. Soltar versiones antiguas de ti mismo. Soltar la necesidad de ser comprendido por quienes nunca podrán sentir el mundo como tú lo sientes. Soltar la culpa que te mantenía encadenado al dolor de otros. Soltar la ilusión de que la bondad consiste en destruirte para que otros vivan más cómodos. Lo que viene ahora no es una promesa vacía ni un destino escrito en piedra. Lo que viene es la oportunidad de caminar desde tu centro, de ser selectivo con tu amor, de usar tu intuición como brújula, de permitir que tu sensibilidad deje de ser un arma contra ti y vuelva a ser un portal hacia lo sagrado. Porque Piscis no renace con ruido, renace con profundidad. No renace con fuego, renace con agua. Agua que limpia, que sana, que disuelve lo que ya no vibra contigo y que te prepara para recibir lo que siempre estuvo destinado a encontrarte. Este ciclo oscuro no vino a asustarte, vino a revelarte que tu destino cambia cuando tú decides cambiar tu vibración, a revelarte que tu alma recuerda, incluso cuando tu mente olvida, a revelarte que tu poder siempre estuvo allí, esperando que lo reclamases, y ahora lo has hecho.